Muchachos, vamos a presentar el tema que nos va a empezar a ocupar en estos días, que es formación de palabras en el español actual. Vamos a mirar vamos a dar un vistazo a morfología y a otros mecanismos que forman palabras en la actualidad. Desde ese lugar podemos pensar que una lengua nombra sus entidades, sus objetos, sus cosas, sus seres, ¿no? Sus entidades las nombra con sustantivos y están los verbos, adjetivos y demás. O puede nombrarlas con verbos primero y luego de ahí sale un sustantivo. La cuestión es que a veces una lengua no tiene una palabra para nombrar una cierta entidad. Pensemos en una función, en una aplicación de un teléfono o de la computadora. No tenemos a veces en nuestra lengua la palabra para decirlo. Entonces se toma prestada una palabra. Puede ocurrir que esa palabra se calque, es decir, se haga una especie de traducción lineal con la palabra de la lengua de origen, o podría, que la digamos en español traducida, es decir, calcada. O podría ser que la palabra ingrese y tenga mucho uso, entonces se castellanice, es decir, se pronuncia a la manera nuestra. O podría ser que se generen cruces, es decir, mitad y mitad de una lengua y de otra. Esos mecanismos son los que vamos a empezar a mirar. Pongamos algunos ejemplos. En el caso de un préstamo, por ejemplo, los préstamos vienen a llenar lagunas semánticas. No tengo en la lengua una palabra para designar a una cierta entidad, entonces pido prestada. Pongamos el ejemplo pizza. Tan frecuente, una pizza es un préstamo. Si se fijan, se sigue escribiendo como en su lengua de origen, con dos zetas. Puede ocurrir que la palabra se calque y ahí aparecen calcos. Entonces ahí perdón para los estudiantes de inglés, pero ahí puedo pensar en skyscraper, es decir, rascacielos. Es un calco, es decir, skyscraper, rasca, pongo primero, ¿verdad? Y cielo después. En inglés se pone esa adjetiva primero. Voy a poner aquí rascacielos. Ya se los muestro. Es lo que estoy haciendo, anotando los ejemplos, ¿no? Es decir, tenemos préstamos, que es cuando uso la palabra en la lengua de origen. Puedo tener un calco, que es una especie de traducción. Puedo tener una castellanización, que es cuando uso la palabra, la pronuncio a la manera del español, aunque la palabra no sea española en su llegada, la palabra ha llegado desde otra lengua, ¿no? Pongamos un caso, por ejemplo, los espaguetis han llegado del italiano y es interesante cuál es el procedimiento para castellanizar esa palabra, ya se los voy a mostrar. Es decir, que ahí estamos con castellanización. La palabra en italiano entonces se va a escribir en italiano y vamos a mirar cuál es el procedimiento para castellanizar. Tenemos entonces spaghetti, que ya está en plural. Así se escribe en italiano, spaghetti. Entonces nosotros en la castellanización hacemos ciertos mecanismos propios de nuestra lengua. Entonces ponemos la vocal, spaghetti, este sonido, esta frecuencia no la tenemos. Voy a ir escribiendo. Acá tenemos este sonido, spaghetti. No tenemos doble T y tenemos I, pero esta I en italiano significa un plural, que para nosotros no significa un plural, así que tenemos spaghettis. De alguna forma le colocamos dos plurales a la palabra. ¿Por qué? Porque la pronunciamos a la manera nuestra y luego la escribimos a la manera nuestra.
Entonces ahí sucede una castellanización. Luego tenemos cruces, y en los cruces es que se da un poco es decir, una parte de la palabra de una lengua y otra parte de otra lengua. Cruces, voy a anotar acá, y por ejemplo, resto bar. Un resto bar resto viene del francés, restaurant, y bar del inglés. Por lo tanto, en ese caso tenemos una palabra formada con dos partes de lenguas diferentes. Bueno, esos son algunos de los procedimientos que vamos a mirar la clase que viene. Es decir, cuando una palabra ingresa desde otra lengua, la usamos tal cual, la calcamos, la castellanizamos o resulta que la palabra, por ejemplo, es un cruce. Bueno, hasta aquí, muchachos.